El 5 de julio de 1811 fue firmada el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Tan solo 8 meses y 3 semanas más tarde, la tarde de un Jueves Santo, el nuevo país, aún en el auge de la emoción independentista, fue golpeado por un desastre natural. Los sismos de marzo de 1812, a las 4 y 7 de la tarde, iglesias y otras edificaciones colapsaron, al mismo tiempo que ciudades como Barquisimeto, La Guaira y San Felipe, etc., sufrían estragos. Casi una hora después, a las 5 de la tarde, la ciudad de Mérida sufrió idéntico destino, todo ello resultando en la destrucción de parte del capital humano y parte de las infraestructuras del naciente país. En aquel entonces no había mercado de capitales maduro ni un Estado consolidado que tuviese o contase con fondos de calamidad, por lo que el impacto económico en el corto plazo fue irrecuperable. Lo sombrío es que 200 y pico de años más tarde, la situación es prácticamente la misma. Y dicho eso, hay que abordar una cuestión, y esa es que hay personas que tienen esta idea reconfortante, pero al mismo tiempo peligrosa, a mi juicio, de que Venezuela no es un país sísmicamente activo. Yo sostengo que sí lo es. Y miremos este gráfico donde se puede ver la cantidad de terremotos registrados por siglo. Fíjense que hasta ahora llevamos un poco más de la mitad de lo registrado en el siglo XX. Ojo, aquí estamos hablando de terremotos, no de sismos menores, porque si te vas a la página de Funvisis, vas a ver que desde el 2005 hasta la fecha ha habido más de 25.000 sismos registrados. Entonces, nuestro país tiene actividad sísmica importante, sí, y la seguiremos teniendo. En el caso de 1812, el terremoto de las 4 de la tarde tuvo como epicentros La Guaira y Yaracuy. El de las 5, un punto intermedio entre Mérida y Socopó, y esto no es aleatorio. Entonces, ¿por qué Venezuela tiene amenaza sísmica? Lo primero que debemos tomar en cuenta es la interacción entre la placa Caribe y la placa suramericana. Según un estudio de la revista de Geoquímica, Geofísica y Geosistemas de Earth and Space Science, la placa va moviéndose hacia el este con respecto a Suramérica en sentido horizontal, y ese movimiento se acomoda por medio de fallas de rumbo como San Sebastián y El Pilar, y es en esas fallas donde los bloques se deslizan uno al lado del otro, o sea, no es un choque de frente, es más bien un raspado lateral. Y es esa falla la que concentra sismicidad superficial en el norte y nororiente de Venezuela. Miren este gráfico, miren la densidad de estos epicentros bajo nuestros pies. Sigan la línea, desde los Andes, de Mérida, cruzando por la falla de Boconó, hasta el sistema de San Sebastián y El Pilar, que, oh sorpresa, si volvemos a ver el gráfico de Funvisis, toda la actividad ocurre sobre estos sistemas. Y además, conforme con lo expuesto en el paper, en profundidad, hay una parte de la placa que se está hundiendo bajo el noroeste de Sudamérica. También se afirma que hay una tendencia de sismicidad superficial que viene desde Colombia, pasa por la cordillera oriental y sigue por los Andes de Mérida, en Venezuela, y termina hacia el sistema de San Sebastián y El Pilar. Es decir, no es un solo factor, y todo tiene que ver con este ajuste Caribe-Suramérica. En el noroccidente de Sudamérica interactúan varias placas: la placa del Caribe, placa suramericana, placa de Nazca y la placa de Cocos, formando una zona donde hay bloques que se deslizan lateralmente, se empujan entre sí, u ocurre la combinación de ambas, lo que se llama transpresión. Y entre esos bloques tenemos el bloque de Maracaibo, que está delimitado por 3 sistemas de fallas, que son las de Boconó, Santa Marta, Bucaramanga y Oca, Ancón. También tenemos el bloque norandino, que incluye las cordilleras de Ecuador, Colombia y los Andes venezolanos, y está sometida a una compresión que se da mayormente en la subducción, o sea, el hundimiento de la placa de Nazca y la dinámica de la placa Caribe en el norte. Y todo está interconectado y la interacción es constante. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque es importante saber sobre qué estamos parados. Aproximadamente el 80% de la población vive sobre estos sistemas. Y también los estudios modernos utilizan geodesia satelital, especialmente GPS, para medir con precisión cómo se mueve la superficie terrestre, lo que permite realizar más cálculos, como por ejemplo calcular velocidades tectónicas, estimar la deformación acumulada y el potencial de terremotos fuertes. Y todo esto, desde el punto de vista institucional, es información crítica de interés para la planificación urbana, códigos de construcción, aseguradoras, gestión de riesgo, infraestructuras hospitalarias, carreteras, puentes, escuelas, sistemas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. A este respecto no se le está dando la atención que se merece. Como podemos leer en un artículo de Altés y Grasés de hace 24 años, creo, desde el principio, desde 1812, la observación científica quedó desplazada por problemas políticos inmediatos.
y solo después de terremotos destructivos se tomaron medidas para consolidar la investigación y financiar tecnología, porque ese ámbito siempre ha dependido de las decisiones del gobierno. Y parece que solemos aprender de los golpes, porque, por ejemplo, en 1972, 5 años después del terremoto de 1967, es que se crea Funvisis. Ese mismo artículo habla de una falta de atención del país hacia la catalogación sismológica y de desinterés oficial por la investigación histórica y documental. Y en ese sentido, los catálogos de sismos brillaban por su ausencia, y solo había uno cuya edición era de 1940 y fue la única referencia oficial hasta que Garcés, Altés y Lugo publicaron el suyo en el 99, en el cual se aplicó por primera vez la metodología de la sismología histórica moderna. Ahora, en este otro gráfico vemos los terremotos de magnitud 7 o mayores registrados en nuestra historia y el tiempo que pasa entre uno y otro. Y en términos de estadística puramente descriptiva, el país sufre un terremoto de gran magnitud cada 4 o 5 décadas. Pero claro, con una desviación estándar de 30 años, lo cual pone de manifiesto, como puedes ver, que el tiempo que pasa entre uno y otro es muy irregular. Pero lo que sí muestra y deja claro es que el problema está allí, y como sociedad y país tenemos que prepararnos. Sin atención no hay información, y sin información no hay inteligencia. Sin inteligencia ni voluntad nos movemos por inercia y la cosa se va poniendo paulatinamente peor. Y terminamos viendo titulares como este. En este artículo CNN básicamente lo que expone es que los edificios han tenido mantenimiento deficiente o nulo, que la gente construye al margen de la normativa legal, que Venezuela está en el puesto 180 de 182 en el índice de percepción de corrupción. Así que imagínate la cantidad de construcciones con licencias chucutas. Y en ese sentido hay construcciones que no cumplen estándares de calidad o seguridad y que hay edificios que no fueron adaptados a la normativa moderna. Y luego tienes este otro, donde se denuncia que en un conjunto habitacional llamado Hugo Chávez, construido por el régimen, vivían 7.000 personas y habían 193 edificaciones, de las cuales solo 3 quedaron en pie. Y aparte de eso, también se señala, cito, el uso de materiales de baja calidad sin supervisión y sin aplicación de normas antisísmicas. Ninguna de las construcciones resiste una inspección de ingeniería. También se cita a Transparencia Venezuela para señalar que la corrupción fue parte de la misión Vivienda. Se habla de contratos millonarios con Bielorrusia, Uruguay y Brasil que se firmaron, se ejecutaron, se paralizaron y al final se perdió el dinero. O este otro artículo. Y todo esto que acabo de nombrar está íntimamente relacionado con la política. Por eso es que no hay que quedarse callados ante quienes dicen que no hay que politizar el terremoto, porque hay que unirnos. Pero claro que hay que unirnos y ayudar, y eso ya se ve, ya sucede, como es palpable en las calles de Venezuela, pero también es el momento de decir las cosas como son. La Real Academia Española define el verbo politizar como dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etcétera, que corrientemente no lo tienen. Vamos a ver la del Diccionario del Español de México, que se explaya un poquito más. Y dice: convertir un problema social o técnico en problema político, generalmente para usarlo en contra de un gobernante o de un adversario político. ¿Qué sería entonces no politizar algo? No politizar un evento sería describirlo, explicarlo técnicamente, lamentarlo o celebrarlo, sin convertirlo en un asunto político. Bajo esa lógica, nos exigen que un terremoto sea descrito como un mero evento natural, que nos limitemos a dar cifras de magnitudes, lamentar las pérdidas y rezar por las almas de los fallecidos. Pero esa exigencia es en sí misma una politización por la vía del silencio, es una mordaza. Pretenden usar la empatía humana como un escudo para bloquear la discusión sobre la responsabilidad del Estado en esta catástrofe. Y quieren despolitizar lo que es inherentemente político. Y lo que logran con ello es que el gobernante de turno no reciba la dosis de retroalimentación negativa que se merece y necesita para corregir lo que sea que esté haciendo mal. El intento de despolitizar un evento, que inevitablemente tiene componentes políticos, es una forma de politizarlo, porque decide qué causas y consecuencias con implicaciones políticas se pueden nombrar y cuáles no, con base en una preferencia subjetiva que, oh sorpresa, protege al político. Pero a todas estas, ¿qué estamos politizando realmente? Vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Estamos acaso discutiendo si el terremoto es culpa de un partido u otro? O más bien estamos hablando del
agravamiento de la situación derivado de una serie de políticas sostenidas en el tiempo. Nadie está discutiendo si el movimiento de la Placa del Caribe es culpa de una ideología de izquierda o de derecha. Esto es ridículo. Lo que sí es profundamente político es la vulnerabilidad previa al sismo y el infierno de la respuesta posterior. Entonces, realmente la cuestión política que estamos atacando es el abandono que sufre la población por la falta de bomberos, policías, militares, por falta de medicamentos, por un sistema de salud en la miseria, por años de malversación de fondos en lo tocante a la infraestructura pública, y el abandono total de nuestros códigos y leyes sobre la construcción y los estándares, cuyo incumplimiento lubricó el camino para el desastre. Y denunciar todo esto no es un pecado, es un deber ciudadano. Denunciar que los bomberos y protección civil no tienen equipos de rescate y tienen que buscar sobrevivientes prácticamente con las uñas. Trabajar con las uñas no es fácil. Hemos estado trabajando con las uñas y uno quiere hacer lo máximo posible, pero realmente no. Llega el momento que ya no puedes hacer nada y te quedas desconsolado viendo nada más. No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología. Gracias a Dios vinieron estos rescatistas de Salvador, Estados Unidos, y los topos de México. Eso es política. Denunciar que los cuerpos de seguridad extorsionan y roban a las víctimas en lugar de protegerlas, eso es política. Señalar que el sistema de salud está en la miseria y no tiene insumos para atender una emergencia masiva, eso es política. Denunciar que el Estado no tiene músculo financiero porque se robaron los fondos, eso es política. Denunciar que la infraestructura del país es deplorable, eso es política. La tragedia del terremoto es un fenómeno natural. Está bien, pero el colapso, el estorbo de la policía, la improvisación y las muertes evitables son consecuencia de decisiones y omisiones políticas. Las ideas tienen consecuencias y la política lo engloba todo. Como su nombre lo indica, polis y tique significa lo relacionado a los asuntos públicos, lo cual nos involucra a todos, porque todo lo que ella se determina incide directamente en las capas de nuestra vida en sociedad. Lo que pasa después del terremoto depende de factores que sí tienen dimensión política. Y esas cosas van desde planes de emergencia y capacidad de respuesta, pasando por infraestructura pública, hasta el cumplimiento de nuestras leyes. Bueno, imagínate por un momento un salón de clases, un día escolar cualquiera, en Mérida o en Caracas, y todo el mundo está sentado tomando su clase, pero de pronto empieza a temblar. La pizarra se cae, el techo y las paredes empiezan a agrietarse, pero en 7 segundos pasa lo que pasa. Y eso no se cae solamente porque la Placa del Caribe se movió 20 milímetros al este. Eso también se cae y colapsa porque un inspector, un burócrata corrupto, firmó un permiso que sabía que era una sentencia de muerte en cualquier momento. Ese niño queda atrapado porque el concreto tenía más arena que cemento para abaratar costos, entre otras cosas. Y ese niño no es rescatado a tiempo porque el camión de bomberos de su municipio no tiene gasolina ni herramientas de corte. O en el caso más cínico que todos conocemos, el equipo de rescate no llega porque el ministro de turno no le da la gana de mover un solo dedo. ¿Y cómo te quedas? Nuestra historia de más de 200 años nos enseña que la prevención en un país con actividad sísmica no es un lujo técnico, es un límite entre la vida y el cementerio. Y la exigencia de no politizar es la anestesia que parece que algunos nos quieren inyectar para que desaparezcamos en silencio. Exige cuentas, cuestiona los permisos de construcción de tu propio edificio. Exige prevención, denuncia lo que haya que denunciar. La naturaleza no negocia con nuestras fallas geológicas y por eso nosotros no podemos seguir negociando con la corrupción y la mediocridad de nuestras instituciones.